impacto de la ciencia y la tecnología a partir del siglo XIX, XX y XXI, en los ámbitos político, económico y educativo. En reseña histórica, podemos decir que desde el inicio de la humanidad suplimos las necesidades básicas, creamos ligeras herramientas rudimentarias de caza y pesca que nos permitieron sobrevivir. Éramos nómadas, nos refugiamos en cavernas, pero el solo hecho de haber creado tecnología primitiva basada en la piedra y madera fue evolucionando debido a que iban surgiendo nuevas necesidades. Por su parte, el medio ambiente iba sufriendo cambios debido a la explotación de menor a mayor escala, transformando el medio natural en un medio cada vez más artificial. Al nivel de la evolución tecnológica, las distintas generaciones fueron aprendiendo las técnicas y mejorándolas, resolviendo problemas de la vida cotidiana. Se dieron luchas territoriales en las cuales tuvo gran influencia el hombre, como ser creativo e innovador, así como investigador. Todos estos cambios han dado origen a una civilización que busca solucionar problemas, mejorando y creando vías de comunicación que les permite un desarrollo más significativo. Esto influyó notablemente en las distintas economías y en las normas que controlan el comercio, la domesticación de animales y producción limpia de alimentos. Los distintos avances tecnológicos en la evolución de la humanidad han tenido como elementos la satisfacción de las necesidades básicas del medio. A través de los años, el hombre ha presentado un cambio radical en su nivel de vida. Los conocimientos que él ha logrado acumular y aplicar han sido para su beneficio, que ha cambiado radicalmente su forma de vivir. Existe una notable diferencia entre el hombre de hace unas cuantas décadas y el hombre moderno. Tal diferencia se ha dado por el desarrollo de la ciencia, que está estrechamente relacionado con las innovaciones tecnológicas. La ciencia por sí mismo no existe si es un estudio que el hombre ha hecho acerca de todos los fenómenos que lo rodean. De esta manera, afirmamos que la ciencia es creación del hombre, pero que no es algo que haya podido lograrse de la noche a la mañana, sino que han transcurrido millones de años para su evolución, observación y desarrollo. Por otra parte, la tecnología se define como el proceso a través del cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y comprensión. Orígenes de la ciencia. Los esfuerzos para sistematizar el conocimiento se remontan a los tiempos prehistóricos, como atestiguaban los dibujos que los pueblos del Paleolítico pintaban en las paredes de las cuevas, los datos numéricos grabados en hueso o piedra o los objetos fabricados por las civilizaciones del Neolítico. Los testimonios escritos más antiguos de investigaciones protocientíficas proceden de las culturas mesopotámicas y corresponden a la lista de observaciones astronómicas, sustancias químicas o síntomas de enfermedades, además de numerosas tablas matemáticas, inscritas en caracteres cuneiformes sobre tablillas de arcilla. Otras tablillas que datan aproximadamente del 2000 a.C. demuestran que los babilonios conocían el teorema de Pitágoras, resolvían ecuaciones cuadráticas y habían desarrollado un sistema sexagesimal de medidas, basado en el número 60, del que se derivan las unidades modernas para tiempos y ángulos. Orígenes de la teoría científica. El conocimiento científico en Egipto y Mesopotamia era sobre todo de naturaleza práctica, sin excesiva sistematización. Uno de los primeros sabios griegos que investigó las causas fundamentales de los fenómenos naturales fue en el siglo VI a.C., el filósofo Tales de Mileto, que introdujo el concepto de que la Tierra era un disco plano que flotaba en el elemento universal, el agua. La ciencia medieval y renacentista. Durante la Edad Media existían 6 grupos culturales principales, en lo que respecta a Europa. De un lado el occidente latino y de otro el oriente griego o bizantino. En cuanto al continente asiático, China e India, así como la civilización musulmana, también presente en Europa, y, finalmente, en el ignoto continente americano, desligado del resto de los grupos culturales mencionados, la civilización maya. El grupo latino no contribuyó demasiado a la ciencia hasta el siglo XIII. Los griegos no elaboraron sino meras paráfrasis de la sabiduría antigua. Los mayas, en cambio, descubrieron y emplearon el cero en sus cálculos astronómicos, antes que ningún otro pueblo. En China la ciencia vivió épocas de esplendor, pero no se dio un impulso sostenido. Las matemáticas chinas alcanzaron su apogeo en el siglo XIII, con el desarrollo de métodos para resolver ecuaciones algebraicas mediante matrices y con el empleo del triángulo aritmético. Pero lo más importante fue el impacto que tuvieron en Europa varias innovaciones prácticas de origen chino. Entre ellas estaban los procesos de fabricación del papel y la pólvora, el uso de la imprenta y el empleo de la brújula de navegación. Las principales contribuciones indias a la ciencia fueron la formulación de los numerales denominados indoarábigos, empleados actualmente,
y la modernización de la trigonometría. Estos avances se transmitieron en primer lugar a los árabes, que combinaron los mejores elementos de las fuentes babilónicas, griegas, chinas e indias. En el siglo XIII, la recuperación de obras científicas de la antigüedad en las universidades europeas llevó a una controversia sobre el método científico. La gran epidemia de peste y la Guerra de los 100 años interrumpieron el avance científico durante más de un siglo, pero en el siglo XVI la recuperación ya estaba plenamente en marcha. La ciencia moderna. Esencialmente, los métodos y resultados científicos modernos aparecieron en el siglo XVII gracias al éxito de Galileo al combinar las funciones de erudito y artesano. A los métodos antiguos de inducción y deducción, Galileo añadió la verificación sistemática a través de experimentos planificados, en los que empleó instrumentos científicos de invención reciente, como el telescopio, el microscopio o el termómetro. A finales del siglo XVII se amplió la experimentación. El matemático y físico evangelista Torricelli empleó el barómetro. Los descubrimientos científicos de Newton y el sistema filosófico del matemático y filósofo francés René Descartes dieron paso a la ciencia materialista del siglo XVIII, que trataba de explicar los procesos vitales a partir de su base físico-química. La confianza en la actitud científica influyó también en las ciencias sociales e inspiró el llamado Siglo de las Luces, que culminó en la Revolución Francesa de 1789. Los avances científicos del siglo XVIII prepararon el camino para el siguiente, llamando a veces siglo de la correlación, por las amplias generalizaciones que tuvieron lugar en la ciencia. En los últimos años se ha desarrollado una distinción radical entre ciencia y tecnología. Con frecuencia, los avances científicos soportan una fuerte oposición, pero en los últimos tiempos muchas personas han llegado a temer más a la tecnología que a la ciencia. Para estas personas, la ciencia puede percibirse como una fuente objetiva y serena de las leyes eternas de la naturaleza, mientras que estiman que las manifestaciones de la tecnología son algo fuera de control. Las innovaciones en el transporte durante la Edad Media ampliaron la difusión de la tecnología a través de grandes áreas. Algunos elementos como la herradura, el árbol de varas y el coche de caballos aceleraron el transporte de personas y mercancías. Se produjeron también cambios importantes en la tecnología marina, el desarrollo de la quilla, la vela latina triangular para una mayor maniobridad y de la brújula magnética en el siglo XIII. Hicieron de los barcos veleros las máquinas más complejas de la época. Los dos inventos medievales, el reloj y la imprenta, tuvieron gran influencia en todos los aspectos de la vida humana. La invención de un reloj con péndulo de 1286 hizo posible que la gente no siguiera viviendo en un mundo estructurado diariamente por el curso del sol y cada año por el cambio de las estaciones. El reloj fue además una ayuda inmensa para la navegación, y la medida precisa del tiempo fue esencial para el desarrollo de la ciencia moderna. La invención de la imprenta, a su vez, provocó una revolución social que no se ha detenido todavía. Los chinos habían desarrollado tanto el papel como la imprenta antes del siglo II después de Cristo, pero esas innovaciones no alcanzaron demasiada expansión en el mundo occidental hasta hace mucho más tarde. Una vez desarrollada la imprenta se difundió rápidamente y comenzó a reemplazar a los textos manuscritos. De este modo, la vida intelectual no continuó siendo dominio de la Iglesia y el Estado, y la lectura y la escritura se convirtieron en necesidades de la existencia urbana. La revolución industrial condujo a un nuevo modelo de división del trabajo, creando la fábrica moderna, una red tecnológica cuyos trabajadores no necesitan ser artesanos y no tienen que poseer conocimientos científicos. El sistema de fábricas triunfó después de una gran resistencia por parte de los gremios ingleses y de los artesanos, que veían con claridad la amenaza sobre sus ingresos y forma de vida. Sin embargo, el sistema de fábricas se convirtió en una institución básica de la tecnología moderna, y el trabajo de hombres, mujeres y niños se convirtió en otra mera mercancía dentro del proceso productivo. Algunas realizaciones de ingeniería, como la construcción del Canal de Suez, el Canal de Panamá y la Torre Eiffel, 1889, produjeron orgullo y en gran medida asombro. El telégrafo y el ferrocarril interconectaron la mayoría de las grandes ciudades. A finales del siglo XIX, la bombilla, el foco
inventada por Thomas Alva Edison, comenzó a reemplazar las velas y las lámparas. En 30 años, todas las naciones industrializadas generaban potencia eléctrica para el alumbrado y otros sistemas. En el siglo XX, los logros tecnológicos fueron insuperables, con un ritmo de desarrollo mucho mayor que en periodos anteriores. La invención del automóvil, la radio, la televisión y el teléfono revolucionó el modo de vida y de trabajo de muchos de millones de personas. Efectos de la tecnología. Durante las últimas décadas, algunos observadores han comenzado a advertir sobre algunos resultados de la tecnología, que también poseen aspectos destructivos y perjudiciales. De la década de 1970 a la de 1980, el número de estos resultados negativos han aumentado y sus problemas han alcanzado difusión pública. Los observadores señalaron, entre otros peligros, que los tubos de escape de los automóviles estaban contaminando la atmósfera, que los recursos mundiales estaban usando por encima de sus posibilidades, que pesticidas como el DDT amenazaban la cadena alimenticia y que los residuos minerales de una gran variedad de recursos industriales estaban contaminando las reservas de agua subterránea. En las últimas décadas se argumenta que el medio ambiente ha sido tan dañado por los procesos tecnológicos que uno de los mayores desafíos de la sociedad moderna es la búsqueda de lugares para almacenar la gran cantidad de residuos que se producen. Los problemas originarios por la tecnología son la consecuencia de la incapacidad de percibir o valorar sus posibles consecuencias negativas. Se seguirán sopesando las ventajas y las desventajas de la tecnología mientras se aprovechan sus resultados.